Vaso de barro, capítulo 6. Carta de Battlescript. Otra vez en casa. Después de 10 días afuera, nos llevó un tiempo colocar todo en orden y regresar a nuestra rutina. Mi mente todavía estaba impresionada con todo lo que había visto y escuchado en la reunión campestre de Richmond. Estaba ansiosa para comenzar a leer mis libros nuevos. Tomé el paquete, lo apreté contra mi pecho y respiré hondo. Luego saqué cuidadosamente el papel fino que lo envolvía. Respiré hondo y sentí el olor característico de las hojas impresas. ¿Por dónde comienzo?, me pregunté a mí misma. Hojeé el libro que Gary me había recomendado. ¿Qué tal si comienzo por ti? La tapa a bordo estaba bien confeccionada. El título llamaba la atención. Life Sketches of Jaime White and Helen G. White. Esbozos de la vida de Jaime y Elena de White. Edición de 1888. En el primer capítulo, el texto decía: nací en Hortman, Maine, el 26 de noviembre de 1827. Mis padres Robert y Eunice Harmon residieron durante muchos años en ese estado. Seguí leyendo, y era tan agradable que tuve dificultades en detenerme cuando mi madre me llamó para ayudarle a hilvanar un vestido para la señora Collin. A medida que avanzaba en la lectura, estaba cada vez más encantada con la historia de vida de la señora Elena. Casi todo el tiempo libre que tenía lo pasaba en mi cuarto leyendo. Quedé totalmente envuelta por las palabras de aquellos maravillosos libros. Encontré en la biblioteca de nuestra casa otros materiales que me ayudaron a entender mejor el escenario y la época en que había vivido esa mujer, tan frágil y al mismo tiempo tan fuerte. Ya hacían algunas semanas que había participado del campamento de Richmond. A veces me encontraba pensando en Gary. Era divertido ver cómo, de un momento para el otro, nos habíamos transformado en tan buenos amigos. No había sido por mucho tiempo, pero cuando estábamos juntos no nos faltaba tema de conversación. Me quedé pensando que si viviésemos más cerca, tendría muchas cosas que contarle en relación con mis descubrimientos sobre la vida de la señora Elena. Ana Beatriz, mi madre interrumpió mis pensamientos. Tu padre trajo la correspondencia. Llegó una carta para ti. Ella me extendió un sobre bien gordito. ¿Será una carta de Gary?, pregunté con los ojos brillando. Mientras daba vueltas el sobre para ver el remitente, mi sonrisa denunció mi alegría. Debe ser una carta bien larga, comentó mi madre, si juzgamos por el tamaño. Abrí el sobre con todo cuidado, para no dañar el contenido. Cuando desdoblé las hojas se cayeron en el suelo 3 recortes de diarios de Battlescript. Uno de ellos era del Enquirer, con fecha de 25 de julio de 1915. Los otros dos eran del 24 de julio, Moon Journal y Evening News. Tuve la tentación de leer primero los recortes. Estaba ansiosa por saber qué había escrito Gary. Mi madre me dejó en sola y me senté en el confortable sofá, que estaba en la esquina de mi dormitorio, cerca de la ventana. Mi corazón latía de una forma extraña. No me acordaba haberme sentido así nunca antes. Mis ojos reposaron sobre la primera línea de la carta. Battlescript, 26 de julio de 1915. Me escribió apenas 2 días después del sepelio de la señora Elena. Pensé, admirada por eso. Continué leyendo. Querida Ana Beatriz, espero que esta carta te encuentre bien. Hicimos un buen viaje hasta Battlescript. Llegamos el 23 de julio. En el camino me quedé pensando en tu deseo de poder asistir a la ceremonia fúnebre de la señora de White aquí. Y me pregunté, ¿por qué no hacer un registro para que Ana Beatriz tenga una idea de lo que va a pasar en los momentos finales hasta el entierro? No soy periodista profesional, apenas un curioso, así que perdóname si algo no queda demasiado claro o comprensible. Mi esfuerzo fue de que, de algún modo, y por lo menos en parte, pudieras cumplir tu deseo. Sonreí al imaginarme a Gary con una libreta en la mano, anotando los detalles de la ceremonia, solo para agradarme. Volví al contenido de la carta. Todo transcurrió con mucho orden. Supimos que los planes generales para el funeral de Battlescript ya habían sido preparados con anterioridad, porque era evidente que, por causa de su edad avanzada, la señora Elena no viviría mucho tiempo más después de haber sufrido el accidente. Como el anuncio de que el funeral se realizaría en el tabernáculo de Battlescript fue hecho en varias iglesias de Michigan, enseguida después de la noticia del fallecimiento, muchas congregaciones cancelaron el culto para que sus miembros pudieran asistir a la ceremonia. El sábado 24, antes de las 8 de la mañana, las personas comenzaron a llegar. La iglesia parecía un jardín. Los amigos de la iglesia y del sanatorio de Battlescript enviaron tantas flores que casi cubrían el púlpito. Los arreglos se extendían a la derecha y a la izquierda, hasta las escaleras de la galería. La Review and Herald, la Asociación General y la División Norteamericana también mandaron arreglos florales, en forma de columna, corona y cruz, para expresar sus sentimientos. La Pacific Press envió una Biblia abierta, hecha con flores, con las palabras «Vengo sin demora y conmigo está la recompensa». Este fue uno de los arreglos florales que más llamó la atención por la belleza y por el contraste entre las flores blancas y las púrpuras. Ana, si crees que había muchas personas en Richmond, deberías haber visto cuántas vinieron para despedirse de la señora Elena aquí. Cuando comenzó la ceremonia había cerca de 3.500 personas adentro y unas 1.000 más afuera, que no consiguieron entrar. Fue el mayor funeral que se había realizado en Battlescript, pero todos tuvieron la oportunidad de verla y despedirse. Terminé de leer la primera página y seguí con la segunda. Como mi padre era uno de los diáconos, ayudó a organizar la fila. Las personas estaban muy emocionadas. Era impresionante cómo amaban a aquella mujer. Mi padre me contó que reconoció a un hombre llamado Dudley M. Cangring, que estaba acompañado de su hermano. Hace 28 años ese señor se había enojado con la señora de White porque le había advertido sobre algo equivocado que él había hecho. En lugar de escuchar los consejos, había preferido hablar mal de ella y de sus obras. Ahora él estaba allí, llorando como un niño, mientras reconocía que había muerto una mujer verdaderamente noble y cristiana. Fue un momento extraño. A las 11 de la mañana tuvo inicio la ceremonia, que fue bastante solemne. Los pastores subieron al púlpito, se arrodillaron y tuvieron algunos momentos de oración silenciosa. Entonces, el coro cantó un bello himno sobre la resurrección.
Enseguida, el pastor F.M. Wilcox, editor de la Review and Herald, realizó la lectura bíblica de Apocalipsis 21, 1 al 7 y 22, 1 al 5. Relacionó esos textos con la promesa del capítulo 35 de Isaías y concluyó la lectura con el versículo 10. Te lo transcribo aquí para que lo leas. Los rescatados del Señor volverán y vendrán a Sión, con cánticos de júbilo. Alegría eterna coronará sus cabezas, gozo y alegría alcanzará, y de ellos huirá la tristeza y el gemido. La oración fue realizada por el pastor M.C. Wilcox, hermano de F.M. Wilcox y editor de libros de la Pacific Press. Él agradeció a Dios la luz y las bendiciones que vinieron por medio de la señora de White, mencionó la seguridad de la salvación de la señora Elena y pidió a Dios que diese una clara visión de lo que debían hacer todos aquellos que estaban allí. Finalmente entregaron todo en las manos de Dios. Fue una oración emocionante. El profesor Green cantó un himno y luego el pastor A.G. Daniels leyó la reseña de la vida de la señora Elena. Él es el presidente de la Asociación General y fue compañero de servicio de ella. Por eso pudo hablar con seguridad de lo que conoció y vio en su experiencia con ella. No voy a describirte aquí el resumen de la biografía que él hizo de los primeros años, porque imagino que a estas alturas ya debes de estar leyendo el libro que te recomendé. Entonces voy a dejar de lado esa parte. Lo que más me llamó la atención fue cuando el pastor Daniels dijo que en virtud de los frutos de su trabajo y de su vida, no había modo en que se pueda dudar de que la señora Elena fue, de hecho, la mensajera del Señor. Todas sus enseñanzas y sus escritos están de acuerdo con la palabra de Dios, promueven la pureza moral, conducen a Cristo y a la Biblia, dan consuelo y confort al corazón de las personas, fortalecen a los débiles y alentan a los desanimados, brindan orden en la confusión y alumbran lo que es sombrío y oscuro. Después de escribir la larga y productiva vida de la señora Elena, el pastor Daniels concluyó su participación diciendo que ella ya estaba descansando. Mencionó que la voz de ella se había vuelto muy suave, pero que su poderosa influencia continuaría por medio de sus escritos. Él apeló a que cada uno de nosotros hiciéramos nuestra parte con fidelidad. Antes de comenzar a leer la tercera y última página, me levanté y me estiré un poco. Continué la lectura de pie. El sermón del pastor Stephen Hawkins fue muy conmovedor. Habló del descanso que será permitido a muchos de los siervos de Dios antes de la venida de Jesús y de la esperanza de la resurrección. Incluso muertos, sus obras continuarán hablando. Hebreos 11:4. Fueron las palabras bíblicas que aplicó a la experiencia de la señora Elena. Él destacó el amor que ella sentía por Jesús en razón de lo que el Señor había hecho por ella, al perdonar sus pecados y revelarse, como de hecho era, el amable Salvador de todos los seres humanos. Anoté las últimas palabras del pastor. Aunque no podamos escuchar su voz nuevamente en este mundo, su influencia vive y en la mañana de la resurrección, si permanecemos fieles y tenemos una parte con el pueblo de Dios en aquella hora feliz, escucharemos la voz de ella una vez más y la reconoceremos. Mis queridos amigos, todavía hay una conexión viva entre el cielo y la tierra, y la promesa que el Señor hizo a su pueblo será cumplida. Ni una sola palabra dejará de ser cumplida. Que el Señor nos ayude a estar entre aquellos que tendrán el privilegio de saludar a nuestra hermana en el reino de los cielos. Que Dios nos conceda ese privilegio, por amor de su nombre. En esa parte de la carta, Gary abrió su corazón. ¿Sabes, Ana? A veces no consigo entender cómo algunas personas todavía se resisten a las enseñanzas de la señora Elena. En toda su vida, ella tuvo solamente una preocupación, hacer lo que Dios le pedía y conducir a las personas a Jesús. Ella amaba al Salvador y deseaba que todos tuvieran por lo menos una idea de lo que Él estaba dispuesto a hacer para que sus hijos sean felices. Cuando cantamos el himno final, imaginamos aquel lugar más allá del río, donde estaremos reunidos con Jesús. Asumí el compromiso de hacer todo lo que esté a mi alcance para dar a conocer el mensaje de la salvación. Gary relató que la ceremonia de la iglesia fue terminada con una oración del pastor W.T. Conks y describió cómo fue el entierro en el cementerio de Oak Hills. En 1881, el pastor Jaime había sido sepultado al lado de los dos hijos y ahora la señora Elena descansaba al lado de sus amados. La carta de Gary terminó con las siguientes palabras. Espero que esta carta te ayude a tener una idea de lo que sucedió aquí. La señora Elena era muy querida. Tal vez ella nunca tuvo noción de cómo realmente era admirada. En el cielo lo va a saber. Con cariño, tu amigo Gary. Entonces tomé en mis manos los recortes de los diarios y leí las noticias. En Cuellar, millares seguían el coche fúnebre hasta el cementerio. Cada carruaje de la ciudad fue usado para ese fin y había muchos automóviles. Además de eso, había 9 tranvías. Ninguna tarifa fue cobrada en esos vehículos públicos porque habían sido ofrecidos por la iglesia. Moon Journal. Se estima que 2.000 personas pasaron en procesión delante del ataúd abierto, que fue colocado directamente frente al púlpito. 6 pastores tomaron una guardia de honor y se alternaron de par en par, cada 20 minutos, uno en la cabecera y otro en los pies del ataúd. Los que tuvieron ese privilegio fueron los pastores C.S. Longagre, M.L. Andrews, W.A. Wilsworth, E.A. Bristol, L.H. Christian y C.F. McBank. Evening News. El ataúd era simple y oscuro, cubierto con claveles blancos y no me olvides. Atrás había bellos y elaborados arreglos florales.